mexicano y se convierte pues en un hombre que funciona como agregado cultural en diferentes regiones del mundo. Vamos a ir hablando un poco, adentrándonos más, y sobre todo vamos a ver esa serie de traducciones que hizo, porque a mí me parece que eso marca la grandeza de este escritor. Cuando él habla de datos autobiográficos y habla de su vida, lo dice de una manera muy sui generis que no todos usan, que no todos los escritores usan. Por ejemplo, él dice: ¿qué soy yo? ¿Qué me hace? ¿Qué conforma mi biografía? ¿Cuáles son mis datos biográficos? Bueno, mis datos biográficos son los libros que he leído, es la pintura que he visto, es la música que he escuchado y he olvidado, las calles recorridas, uno en su niñez, su familia, unos cuantos amigos, algunos amores, bastante fastidios. Uno es una suma mermada de infinitas restas. Así describe su vida, y no pocos son los escritores que hablan, que se dan el lujo de hablar, que se sienten, que han tenido una gran obra como escritores, pero se sienten más orgullosos de lo que leyeron que de lo que escribieron. Esto significa que un buen escritor es una persona que primeramente se convirtió en un excelente lector. Desde que se integra al Ingenio El Potrero, donde decía yo que murió su madre ahogada en un río que se llama Atoyac, que seguramente ustedes como veracruzanos lo conocen o han oído hablar de él. Esto lo llevó, decía yo, a crecer dentro de la casa de la abuela, que fue quien lo, digamos, lo empujó hacia la vida literaria. Pasó su infancia rodeado de adultos, siempre lo expresó así en sus conversaciones. Sentía una gran nostalgia por el mundo anterior a la revolución, un mundo destruido del que guardaba recuerdos contradictorios. Tan pronto evocaba virtudes de aquel paraíso perdido, como evocaba también las miserias y las calamidades que habían pasado en aquella época. Fueron precisamente esas creaciones de sus primeros cuentos, los del Tiempo Cercano e Infierno de Todos, que no son más que el resultado de un ejercicio de limpieza, una vía de escape de ese mundo asfixiado, enfermo, con tufo a lugares oscuros, cerrados, aislados, como él mismo afirma en una entrevista en 1989. Y es que el problema de su infancia es que padeció de paludismo, lo que le obligó a recluirse en su casa, tiempo que, decía yo, aprovechó para integrarse o entregarse de lleno a la lectura. Comenzó con Julio Verne, con Stevenson, con Dickens. Recordemos a Dickens en aquel cuento de Navidad en donde un anciano avaro con su familia, con sus trabajadores, de pronto en una noche de invierno se le presentan fantasmas y le hablan de sus pasadas inviernos, y le presentan el invierno futuro que puede tener, y eso lo hace reflexionar. Esas son las lecturas que tenía Sergio Pitol apenas contando los 12 años. A los 16, ya familiarizado con los escritores Kafka, Virginia Woolf, Faulkner, Tomás Mann, Kafka, Neruda, Borges, etcétera, a casi todos los contemporáneos mexicanos, los de la generación del 27 y sobre todo los clásicos españoles son los que van conformando su acervo cultural dentro de la literatura. Y decía yo que fue su abuela una figura fundamental importante que le llevó a integrarse a la vida literaria.
A los 16 años llega a la Ciudad de México para estudiar en la universidad y encontró su vocación verdadera, su camino hacia la literatura en la Facultad de Derecho, influyendo notablemente un personaje de la vida pública y política mexicana, nada menos que Manuel Martínez Pedroso, un catedrático de teoría del Estado y el derecho internacional, de quien Sergio Pitol siempre se expresó como: don Manuel fue una de las personas más sabias que he conocido. Finalmente, cuando él se integra a la Universidad Veracruzana, se hace titular de la Facultad de Leyes, precisamente con aquel antecedente que tenía con Martínez Pedraza. Residió, esta carrera de abogado fue fundamental para que se hiciera miembro del Servicio Exterior Mexicano, y desde ese puesto en el Servicio Exterior Mexicano, que fue por allá en la década de los 60, empezó su vida diplomática como agregado cultural. Esto le permitió viajar mucho tiempo por muchos lugares como París, Varsovia, Budapest, Moscú, Praga. Por ejemplo, en Moscú afianzó en él su afición por la literatura rusa. Yo había dicho que le gustaba mucho Tolstoy, pero cuando entra al rollo diplomático, se volca en particular sobre Chejov. Vamos a hacer un breve espacio comercial y reiniciamos con Sergio Pitol. No tardamos un minuto. Clínica del Dr. Carlos Sarmiento Barradas, con 35 años de experiencia, les ofrece el servicio de profilaxis, prótesis fija, así como removible, resinas, placas totales, placas parciales y extracciones, ubicado en Avenida Flores Magón Sur, número 33, entre Revolución e Independencia, en Ciudad Cardel. Brinkley Bebota te ofrece la mejor diversión para chicos y grandes, en inflables y brincolines grandes y pequeños. Contamos con animación, sonido para tu evento. Pregunta por nuestras promociones y arma tu paquete a un superprecio. Contacta al señor Román Hernández Mota al teléfono. Bueno, ya estamos de vuelta aquí hablando de Sergio Pitol, escritor poblano que adoptó su amor por Veracruz y estuvo durante muchísimos años trabajando en la Universidad Veracruzana. Ahí tuve la fortuna de platicar con él, incluso de estar, fui asistente a muchas de sus conferencias, sobre todo cuando presentaba alguna novedad de la editorial de la Universidad Veracruzana, además de las ciudades que yo les comenté. También radicó durante muchos años en la ciudad de Roma, en Pekín, en Barcelona. En esta última ciudad estuvo un tiempo estacionado, del 69 al 72, casi 4 años, y es en este lugar en donde inicia una serie de trabajos muy importantes de traducción que le sirven al mexicano, al grueso de la población, a que conozcan autores extranjeros, sobre todo ingleses, polacos, rusos, que no se conocían en México porque no había una obra traducida al español. Por lo tanto, pues estaba negado que el interesado en la literatura tuviera acceso a esos autores. Tradujo ahí para varias editoriales, por ejemplo, trabajó para la Seix Barral, al Tuquets y Anagrama. Vivió desde 1993 hasta su muerte en la capital de Veracruz, allá en Jalapa. Pitol también fue conocido por sus traducciones al español de novelas de autores clásicos en lengua inglesa como el gran Jane Austen, Joseph Conrad, Jane Austen es una mujer, Joseph Conrad, Lewis Carroll, Henry James, entre otros muchos. Empezó a publicar, les decía yo, ya en edad madura. Por ejemplo, en 1967 escribió No hay tal lugar, y ese es un cuento.
al respecto dice, me inicio con el cuento durante 15 años y lo continué escribiendo durante ese tiempo. En el cuento dice, hice mi aprendizaje tardé mucho en sentirme seguro. Escribió una decena de libros antes del arte de la fuga, que ya estuvo para 1996, donde hizo un notable balance de su trayectoria y creó un género narrativo memorístico, es decir, las novelas estaban básicamente narradas por todos aquellos recuerdos que tenía tanto en la vida profesional como en su vida infantil y juvenil. La difusión masiva de su obra, se puede decir, fue tardía, no obstante, fue voluminosa. Dentro de su obra narrativa se pueden destacar dos etapas. La primera etapa, iniciada con sus primeros cuentos, los de Tiempo Cercano e Infierno de Todo, un magnífico cuento marcado por tintes nostálgicos, tanto negativos, definidos por él mismo como un intento de escapar de un gigante enfermo. El periodo en que escribió estos cuentos se entregó a la lectura de Buchner, porque en sus novelas se encontró que se sentía identificado y encontró un mundo que lo hacía identificarse, sobre todo cuando habla este autor de la guerra civil norteamericana y la vida que llevan los sureños de los Estados Unidos, que realmente eran agrícolas, de grandes casas, que padecían enfermedades de todo tipo y vivían muy arruinados, pues ellos habían sido los perdedores de la guerra de secesión de los Estados Unidos, sin lograr adaptarse al mundo contemporáneo, un mundo lleno de niños que nacieron después del desastre, niños huérfanos, enfermos. Esa fue, digamos, la primera etapa que definen biógrafos, no sus biógrafos, quienes han hablado, quienes han hecho estudios sobre de Sergio Pitor, y hablan de una segunda etapa donde se conoce como la de los viajes, donde el protagonista es una especie de peregrino laico, un joven ansioso por descubrir los misterios de la naturaleza humana. En esta etapa Sergio entra en ahondar en la psicología de los personajes, la mayoría mexicanos, planteándose algunos dilemas morales. Un ejemplo característico sería el relato Cuerpo Presente, con el que precisamente se inicia la segunda etapa. En ella hace un registro de los personajes y lugares que fue conociendo, aunque utilizara el lugar solamente marco es. Bueno, su obra, decía yo, que era muy amplia y, por ejemplo, en esta obra, cuento en 1959, habla cuento de Tiempo Cercano, Infierno de Todos en 1971, no hay tal lugar en 1907, El Encuentro Nupcial allá en 1970, Turno de Bujará en 1981, fue después reeditado por la editorial Anagrama. En fin, esos fueron algunas de sus cuentos. Cementerio de Sordos en 1982, Cuerpo Presente en 1990, Un largo viaje también década de los 90, al finalizar ya casi. En sus novelas son muy intensas, tiene una obra que escarba sus personajes, hace bailar, existir. El tañido de una flauta, que fue por allá en 1982, Desfile del Amor en 1984, Juegos Florales en 1985, Tomar a la Divina Garza en 1988, La Vida Conyugal en 1991. Estas dos últimas novelas, Domar a la Divina Garza, Vida Conyugal, a mí me da la impresión de que lo hace fundamental
en los recuerdos que tiene de aquel ingenio del potrero en el que fue a muy temprana edad y donde pierde a su madre, porque cuando habla de ingenio del potrero, habla de un ingenio pequeño, que hay un cúmulo de casas donde viven ingleses, franceses y otras casas donde viven unos pocos mexicanos, son en su mayoría pues los obreros. Describe que en este ingenio hay una casa muy grande, hay una alberca precisamente para los extranjeros, y es en ese lugar una especie de casino donde se reúnen mujeres de los dueños del ingenio, de los socios, y ahí hacen una vida, digamos, un tanto burguesa, alejada de incluso y de lo que era el entorno total del ingenio obrero. Define banalidades, muchas de las personalidades que estaban, mujeres que se reunían ahí a hacer intercambio, verse unos con otros, en fin, a mí me da la impresión de que pica esa etapa. Pero bueno, también abordó el ensayo con mucho éxito. Uno de ellos, en 1972, se llama Los climas. Hace otro ensayo sobre la obra de varios autores, la titula de Jane Austen a Virginia Woolf, 6 novelistas que aborda en su texto allá en 1970. Con La casa de la tribu en 1989. Luego hace un ensayo sobre Juan Soriano y le titula El perpetuo rebelde para mí. Adición a Los ingleses, vida y obra de 10 novelistas en el 2002, de la realidad a la literatura en el 2003, tercer personaje en el 2003. Y así nos podemos seguir con varias selecciones que hizo, recopilaciones, antologías, relatos, en fin, fue un gran, abordó temas de cuento, novela, ensayo con mucho éxito. Vámonos a ver qué fue lo que tradujo en español y que benefició al lector mexicano. Tradujo del chino nada menos que a Lu Xun en Tusquet, allá en 1961, a William Given en 1960. Humanas venturosas, principio y práctica en el negocio en el hogar, el gobierno de William Reed, la editorial Herrero en 1961, y tradujo El socialismo en la era nuclear de George Ayton, Buen soldado de Fort Maddox, El planeta, la cultura moderna en América Latina, Jean Franco, Dios a todo eso de Robert Graves, X Barral y La vuelta de tuerca de Henry James en la Biblioteca Salvat en 1961. Vámonos a brincarnos y vámonos a ver que también hace traducciones de escritores polacos como Las puertas del paraíso de Jerzy Kiełowski, Cartas a la señora Casimir Brandi, que fue editada por la editorial de la Universidad Veracruzana, Antología del cuento polaco, bueno, de varios autores. Era en 1967, Madre de Reyes de Kazimierz Brandis, en la editorial Era en 1968, o sea, bueno, también tradujo al del ruso, Caoba de Boris Pilansky, La grama, la defensa de Vladimir Foucault, drama también, relatos de Boris Pilansky en Calcuta, un drama de casa de Antonio Chekhov, que con el tiempo se convirtió en uno de sus grandes favoritos. Voy a enumerar algunos de los premios que se llevó por su larga obra. Premios Javier Villaurrutia
1981, premio de la revista Aventura y Misterio, premio Rodolfo Goes, que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes, el premio La Palabra y el Hombre, premio que da, no mal recuerdo, la Universidad Autónoma de México, no, sí, la Universidad Autónoma de México, la Premio Nacional de Literatura en 1983, el Premio Nacional Francisco Javier, Premio Rulfo, que es muy importante, Premio Internacional Bellunucci, Premio de Bellas Artes de la Narrativa en Colombia, por la obra publicada en 1982, Premio Herralde de la novela El Desfile del Amor, Premio Nacional de Ciencias y Arte, área de Lingüística y Literatura, Premio Mazatlán de Literatura, otro de los premios muy importantes que hay en México, Premio Literatura Latinoamericana y del Caribe, que se titula también, lleva el nombre de Juan Rulfo, hicieron distinción honoris causa, otorgada por la Universidad Autónoma Metropolitana, Premio Miguel Cervantes, que es equivalente al Premio Nobel de Literatura, solo que en español, y así hizo una serie de méritos para llevarse grandes premios, grandes reconocimientos, y ese premio que se da a los escritores de doctor honoris causa es uno de los que dan, son muy gratificantes porque lo hacen como un personaje, como quien recibe en una ciudad al hijo predilecto, así la universidad le abre las puertas, incluso llega totalmente a abrir una cátedra del escritor que convierte en escritor honoris. Pues esto ha sido la vida de Sergio Picol en media hora, en el programa de Libraria, que recordemos se va a presentar todos los sábados a las 6 de la tarde, en el cual abordaremos temas de literatura, historia. Si hay una fecha importante, pues abordaremos históricamente esa fecha, en fin, que tenemos para tiempo. Invitamos cordialmente a que nos visiten aquí a lacostatv.com.mx. Tenemos una serie de programas, mucha variedad, programas culturales, diversión, de música, etcétera, etcétera. Y yo le quiero dar las gracias hoy que estuvo en nuestro amigo Luis Ibarra. Luis Ibarra, muchas gracias. Y nos vemos el próximo sábado. Posiblemente el martes tengamos una entrevista. Nosotros enviamos lunes y con entrevista para que nos sintonice por ahí de las 6 de la tarde. Hoy muchas gracias, buenas tardes y